Buenos días a todos. Soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de graduado ESO de nivel 1 y vengo a presentaros lo que sería la segunda clase virtual de este curso académico 2015-2016 de la primera evaluación, donde vamos a ver el tema 2 de la asignatura de tecnología del bloque temático 1, titulado Programas informáticos de utilidad en los proyectos tecnológicos, los temas 4 y 5 del bloque temático 1 de la primera evaluación de matemáticas, los números enteros y los números fraccionarios y decimales. Y por último, en la asignatura de Ciencias Naturales vamos a ver el tema 2 y tema 3 del bloque temático 1, las diferentes concepciones históricas sobre el universo y características físicas de la Tierra 1. Para llevar a cabo esta clase virtual nos vamos a apoyar en una presentación PowerPoint donde iremos viendo los puntos más importantes de cada una de estas asignaturas. Empezamos por la asignatura de tecnología, donde recordad que vamos a ver el tema 2, programas informáticos de utilidad en los proyectos tecnológicos. El ordenador es el mejor y más actual recurso tecnológico para mejorar la calidad y acortar el tiempo a la hora de diseñar un producto. Los programas más conocidos para el diseño o procesos de fabricación son tres, llamados CAD, CAM y CAE. CAD, iniciales de diseño asistido por ordenador, utilizada sobre todo para obtener prototipos, CAM, que se define como fabricación asistida por ordenador, y CAE, que es la ingeniería asistida por ordenador. Los programas CAE trabajan a partir de los programas CAD y pronostican el comportamiento futuro del objeto mediante ensayos simulados para estudiar diversos aspectos, como el tiempo que se mantendrá en pie una estructura, la energía que producirá un aerogenerador, la reacción de un coche frente a un impacto, etc. Como ventajas, pues su facilidad, comodidad y mayor sencillez en la etapa de diseño, la rapidez, exactitud y uniformidad en la fabricación, el aumento de la productividad y la fácil integración de la cadena de fabricación. Con esto damos por finalizada la asignatura de tecnología en esta clase virtual y pasamos a estudiar el tema 4 y 5 de la asignatura de matemáticas del bloque temático 1 de la primera evaluación, los números enteros y los números fraccionarios y decimales. Empezamos por el tema 4, los números enteros, que son aquellos que engloban a todos los números enteros positivos, que son también llamados naturales, y a todos los números enteros negativos. Es decir, tendríamos un conjunto denominado como número entero, representado por la letra Z mayúscula, que abarcaría todos los números enteros desde menos infinito hasta más infinito. También en este caso, los números enteros se ingresa un nuevo término denominado valor absoluto, que es el valor sin el signo y se representa entre barras. De esta forma, el valor absoluto de más 7 entre barras es igual a más 7 y el valor absoluto de menos 5 entre barras es también igual a 5, ya que tened en cuenta que no se tiene en cuenta el signo. Es simplemente el valor numérico, sin signo. Respecto a las propiedades de los números naturales, enteros, porque estamos estudiando los enteros, tienen propiedad conmutativa, es decir, nos da igual sumar A más B que B más A, llegamos a tener el mismo resultado. Tienen también propiedad asociativa, es decir, si sumamos A más B y el resultado se lo sumamos a C, obtenemos la misma cantidad que si a A le sumamos el resultado de la suma de B más C. También tenemos un elemento neutro, igual que en los números naturales anteriormente estudiados, que es el número 0, que sumado el restado a un número inicial A, nos tenemos como resultado el mismo número. Y también tenemos en este caso un elemento opuesto, que sería un número a cualquiera al que le cambiamos de signo. Para llevar a cabo la resta de los números enteros, estos permiten realizar cualquier tipo de resta. Los diferentes casos que se pueden dar son los siguientes. A un número A le restamos B y es lo mismo que restarle A menos B. Un número A menos B es igual que si sumáramos A más B, ya que un signo negativo delante de un paréntesis cambia de signo a todo lo que tengamos dentro del paréntesis. Si tenemos menos A menos B es igual que si dijéramos que es menos la suma de A más B. Y si tenemos A menos B, es igual que si a B le restáramos A. ¿Vale? Estas serían las diferentes operaciones que podríamos tener en función de los signos que tienen cada uno de los números que estamos estudiando. También podemos suprimir un paréntesis. Pues como os he comentado anteriormente, cuando delante del paréntesis haya un signo positivo, se deja lo que está dentro del paréntesis con su propio signo.
mientras que si delante del paréntesis hay un signo negativo, se le cambiará de signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Respecto a la multiplicación de números enteros, el producto de dos números enteros positivos es siempre un número entero positivo. El producto de dos números enteros negativos es un número entero positivo, mientras que el producto o la multiplicación de un número entero positivo con un número entero negativo o viceversa es siempre un número negativo. Es decir, más por más es igual a un número más positivo, menos por menos es igual a más, es decir, número positivo, más por menos es igual a menos, un número negativo, y menos por más es igual a un número negativo, menos. Respecto a las propiedades de la multiplicación, pues estos números enteros tienen propiedad conmutativa, propiedad asociativa, igual que teníamos en la suma y la resta, un elemento neutro, en este caso el elemento neutro en lugar del 0 como en la suma y la resta es el número 1, que multiplicado a cualquier número entero, pues tenemos el mismo número entero de inicio. Y tenemos también una propiedad distributiva del producto con respecto a de la suma, es decir, si multiplicamos A por la suma de B más C es igual que si multiplicáramos A por B y sumáramos posteriormente ese resultado a la multiplicación A por C. Respecto a la división exacta de números enteros, no siempre existe el cociente, pero cuando existe se dice que la división es exacta. Con los signos se actúa igual que en el producto, es decir, más entre más es más entre menos es menos entre más es menos y menos entre menos, más. Con esto hemos finalizado el tema 4 y pasamos a estudiar el tema 5, los números fraccionarios. Recordad que las fracciones en los números racionales se definen como A dividido entre B, donde estamos viendo una división de un número cualquiera A entre otro número cualquiera B. A se llama numerador y al B se llama denominador. Los números racionales son aquellos que pueden representarse como el cociente de dos números enteros y se representan por la letra Q mayúscula. Un número racional será negativo si A y B son de distinto signo, mientras que si A y B son del mismo signo, el resultado será un número racional positivo, igual que pasara antes con las multiplicaciones o los productos. Las fracciones equivalentes. Dos fracciones se llaman equivalentes cuando el producto de sus extremos es igual al producto de sus medios. Por ejemplo, si tuviéramos una fracción A partido por B y otra C partido por D, si al multiplicar A por D obtenemos el mismo número que al multiplicar B por C, se dice que las fracciones son equivalentes. Este tipo de fracciones se pueden obtener al multiplicar o dividir numerador y denominador de una fracción por un mismo número. Y también otro punto de este tema es la simplificación de fracciones. Consiste en dividir el numerador y el denominador por el mismo número para obtener una fracción equivalente a la inicial, pero con números más pequeños. Y es la operación que hacemos siempre cuando acabamos una operación con fracciones. La reducción de fracciones a un común denominador. Esto también se denomina como la determinación del denominador común o mínimo común múltiplo. Y se usa para hacer cualquier operación de suma o resta de fracciones con distintos denominadores. Para calcular el mínimo común múltiplo se halla el denominador, primero el denominador común, y una vez que hayas calculado el denominador común multiplicando comunes y no comunes, los factores primos, perdón, de los denominadores comunes y no comunes, y en el caso de que sean comunes el mayor número de veces repetido, se dividirá este denominador común por cada denominador de cada fracción y posteriormente se multiplica por el numerador de la fracción. De esta forma podemos calcular cada uno de los numeradores. Aquí abajo tenéis un ejemplo. Por ejemplo, si sumamos 2 tercios más 5 doceavos más 1 noveno, lo primero que tenemos que calcular es el denominador común o el mínimo común múltiplo. Descomponemos en factores primos el 3, el 12 y el 9. El 3 es 3 por 1, el 12 es 3 por 4 por 1 y el 9 es 3 por 3 por 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo será pues 3 por 3 por 2 por 2. Es decir, 4 por 9, 36. Una vez que tenemos el denominador común 36, lo que tenemos que hacer es dividirlo por cada uno de los denominadores. 36 dividido entre 3, 12. 12 multiplicado por el numerador de esa fracción, que es 2, nos sale 24. Y pondríamos el número 24 que veis ahí a continuación. ¿De dónde sale el 15? De dividir 36, que es el denominador común, entre 12, que es 3, por el numerador de esa fracción, que es 5. 3 por 5, 15. Y por último, 36 dividido entre 9 sale 4 y 4 multiplicado por el numerador que es 1 es 4.
Recordad también poner los signos. En este caso sería 24 más 15 más 4. Esos más son los signos de las sumas que aparecen en las fracciones anteriores. 2 tercios más 5 doceavos más un noveno. Y luego, para terminar la operación, lo que tenemos que hacer es sumar 24 más 15 más 4, que sale 43, que será 43 36. Respecto a las operaciones con fracciones, la suma y la resta, siempre y cuando tengan el mismo denominador esas fracciones, se sumarán los numeradores o restarán los numeradores y se deja el denominador común. En el caso de que tengamos distintos denominadores, se calcula el mínimo común múltiplo, como he explicado anteriormente, y luego se realizará la suma o la resta tras calcular los nuevos numeradores. Para multiplicar fracciones, se obtendrá una nueva fracción, donde el resultado será el producto de los numeradores, será el numerador final, y el producto de los denominadores, el denominador final. Y para dividir fracciones, se multiplica el dividendo por el inverso del divisor. Es decir, si tenemos 3 cuartos dividido entre 6 décimos, lo que hacemos es el inverso de la segunda de las fracciones, que sería el divisor, y tendríamos 3 cuartos por 10 sextos. Y ahora ya multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. 3 por 10, 30, y 4 por 6, 24. También tenemos otra opción. Tenemos otra opción también, que sería multiplicar en aspa. Es decir, si tenemos 3 cuartos dividido entre 6 décimos, eso lo podemos hacer directamente diciendo que sería como resultado final en el numerador 3 por 10, 30, y en el denominador 4 por 6. Multiplicamos en aspa y siempre manda el numerador y el denominador de la primera de las fracciones. Mandan en el sentido de decir dónde va ese número. En primer lugar multiplicamos el numerador del primero por el denominador del segundo y será el numerador del resultado final. Y en segundo lugar multiplicamos el denominador del primero por el numerador del segundo, que será el denominador del resultado final. 3 por 10, 30 y 4 por 6, 24. Números decimales. Todo número racional se puede expresar como otro decimal. Y de cara a las operaciones, para sumar o restar números decimales, se escriben uno debajo del otro, de modo que las comas estén en columna y se operen como si fueran números enteros. Para multiplicar estos números decimales, se multiplicarán como si fueran enteros y se separan tantas cifras decimales como haya entre los dos factores, contando de derecha a izquierda. Y para dividir números decimales, se opera también como si fueran números enteros y se separan tantas cifras decimales como tenga el dividendo. Cuando el divisor es entero y si ambos son decimales, multiplicaremos el dividendo y divisor por la potencia de 10 necesaria para hacer desaparecer los decimales del divisor. Respecto a las aproximaciones, consisten en encontrar un número de cifras fijadas que esté muy próximo al número dado. Se pueden realizar dos tipos de aproximaciones: por exceso, que será el inmediatamente mayor, o por defecto, que sería el inmediatamente menor. Y otro tipo de aproximación es el redondeo. Para redondear un número a una determinada cifra, la unidad, la decena, la centena, la que nos digan, nos fijamos en la cifra que está justo a su derecha. Si a la derecha de esa cifra sobre la que tenemos que redondear, la cifra que tenemos es mayor o igual a 5, le sumaremos 1 a la cifra anterior, a la cifra en la que tenemos que redondear. Mientras que si esta cifra es menor que 5, la cifra sobre la que redondeamos nos altera y se deja igual. Respecto a los tipos de expresiones decimales, existen varias. Existe un decimal entero, que es aquel que no tiene decimal. El coma cero, por decirlo de alguna forma. El decimal exacto es aquel que tiene resto cero, es decir, coma 32. El decimal periódico es inexacto, es decir, es periódico o el periodo se define como el conjunto de números que se repite en la parte decimal de forma infinita. Este tipo de decimales pueden ser puros, si empieza en la primera cifra, o mixto, es decir, si tiene algún número decimal y posteriormente empieza un periodo. Con esto ya pasamos, por último, al estudio de la asignatura de Ciencias Naturales, donde vamos a estudiar el tema 2 y el tema 3, las diferentes concepciones históricas del universo y las características físicas de la Tierra, parte 1. Respecto a las concepciones históricas sobre el universo, pues la historia del universo comienza con la teoría del Big Bang. El científico Hubble descubrió que las galaxias en este momento se están alejando de la Tierra y también entre ellas.
de donde dedujo que si se están alejando en estos momentos se puede presuponer que en un inicio estaban más juntas. De ahí se dedujo el posible origen de la galaxia a partir de una gran explosión, denominada Big Bang. Y vamos a pasar ya a estudiar el tema 3 de las asignaturas de ciencias naturales, empezando pues, por comentar que la Tierra es el tercer planeta de nuestro sistema solar, que su situación orbital y características de masa convierten en un planeta privilegiado con una temperatura media de 15 grados centígrados, agua en forma líquida y una atmósfera densa con oxígeno. La Tierra se formó aproximadamente hace 4.500 millones de años y los gases procedentes de las erupciones volcánicas formaron la atmósfera primitiva, mientras que el vapor de agua condensado formó los primeros océanos. Repito que hay un fallo, hay un error, que son 4.500 millones de años. Si realizamos un resumen de la historia de la Tierra en un día, nos daría una idea de la vida en la Tierra, ya que de las 24 horas que tiene el día, el hombre aparece en el último minuto, es decir, prácticamente nada si vemos el conjunto de 24 horas. Respecto a su forma y dimensiones, la Tierra es esférica y achatada por los polos, lo que se define como esferoide. Y el cénit es la intersección entre la línea vertical del observador y la esfera celeste, siendo el punto más alto del cielo. Bueno, pues con esto daríamos por finalizada esta segunda clase virtual de esta primera evaluación. Espero que os haya servido de cara a conocer los puntos más importantes de estos temas de la primera evaluación y recordad que si tenéis cualquier duda o consulta, pues podéis escribirme a través del campus virtual o llamarme por teléfono o concertar una tutoría presencial, ya que estoy aquí para echaros una mano a entender todos aquellos conceptos que os sean más complicados de entender. De todos modos, si no tuvierais ninguna duda, pues nos seguiremos viendo por aquí las próximas semanas, donde seguiremos desarrollando estos primeros temas de la primera evaluación. Un saludo y mucho ánimo en el estudio. Hasta luego.